versículo 1 al 8. Primera de Pedro 2, 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. En el nombre de Jesús. Dice así. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Tienen su destino los que son desobedientes a la palabra de Dios. Ya están destinados. Gloria al Señor. Puede sentarse diciendo gloria a Dios. Voy a estar compartiendo este mensaje bajo este tema, acercándonos a la piedra viva. ¿Puede repetir conmigo eso? Acercándonos a la piedra viva. Gloria al Señor. Hermanos, estos versículos que hemos leído, como una manera de introducción, el apóstol Pedro fue el escritor de esta carta. Y esta carta iba dirigida mayormente a judíos y también iba dirigida a creyentes gentiles. Esta epístola está llena de palabras y también de conceptos del Antiguo Testamento. No sé si vamos a tener tiempo para hacer un recorrido de esto que le estoy mencionando. Esta epístola está llena de palabras y conceptos del Antiguo Testamento. Y sin lugar a duda, a las personas a quien iba dirigida esta epístola, a los destinarios, ellos conocían. Y también la iglesia formada por los gentiles conocían y sabían de lo que el apóstol Pedro les estaba hablando. Y mire, esta comunidad, por así decirlo, a esta comunidad a la que el apóstol Pedro estaba dirigiendo esta carta, y sin duda alguna es dirigida a nosotros en este tiempo, porque vamos a ir haciendo la comparación. A esta comunidad cristiana, aquí va dirigida esta carta, ellos estaban sufriendo mucho por el evangelio. Los vecinos de esta comunidad cristiana eran vecinos paganos, se burlaban de la fe de ellos, y aparte de eso, esta comunidad cristiana estaban experimentando la presión de las tentaciones de la carne, y estaban queriendo volver al mundo. Y por eso el apóstol Pedro se apresura y dedica esta carta por lo que ellos estaban viviendo, por lo que ellos estaban pasando. Esta carta anima a todo creyente a acercarse al Señor. Oiga muy bien, esta carta anima a todo creyente a acercarse al Señor. Esta carta les indica la razón por la cual Cristo es tan importante. Describe a Cristo como piedra
cita, hermano, algunos textos del Antiguo Testamento. Menciona lo que es la palabra piedra. Lo hace, hermano, para fortalecer a los creyentes de la tremenda importancia de Cristo y la necesidad de creer en Él, la necesidad de arraigarse en Cristo Jesús. Y quiero decirle que los peligros de antes, o usando esta palabra, los peligros de antaño, son similares a los que sufrimos nosotros en estos días. Usted sabe, y si sufrimos, lo sufrimos por Cristo, amén. Si sufrimos, sufrimos por Él. Los que no sufren, que dicen que son cristianos, no sufren por Él. Pero si usted sufre, sufre por Él, por Cristo. Padece por Cristo, porque lo ama a Él. Vive en Cristo. Aleluya. Y quiero decirle que son similares. Todos esos peligros que estaban pasando ellos son similares a nuestro tiempo. Y quisiera ver que vamos a ver el primer punto de estos versículos que leímos. El primer punto lo encontramos que es bien importante para el creyente el alimento espiritual. Sin el alimento espiritual, un creyente no puede mantenerse de pie. Así que es mentira si usted cree que va a mantenerse de pie y no se alimenta de la palabra de Dios. Es mentira. Es mentira. Usted y yo no podemos vivir sin alimentarnos espiritualmente. ¿Por qué razón le digo que es mentira? Dejemos de comer nosotros unos días de alimentarnos físicamente. ¿Cómo cree que nos vamos a ir poniendo? Vamos a ir demacrando. Nos vamos a ir debilitando. Vamos a ir perdiendo fuerzas. Cuando de repente no vamos a tener fuerza para mantenernos de pie. Por eso hoy en día, lastimosamente, hay cristianos que no se mantienen de pie. ¿Por qué? Porque no se alimentan espiritualmente. Tienen en poco la palabra de Dios. No valoran la palabra de Dios. No anhelan la palabra del Señor. Y el primer punto es el alimento espiritual. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias. Mire lo primero habla de lo negativo el apóstol Pedro. Y todas las distracciones, ya que hagan esto, dice, desean como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y él hace una apelación. Y la apelación que hace es, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Si es que usted ha gustado de la bondad, de la compasión, de la misericordia de Dios. La benignidad es un término muy profundo que lo podemos, ¿verdad?, comparar con esas palabras que le dije. Y la fe cristiana no es simplemente creer en Cristo. Qué bueno si ya creímos. Pero la palabra de Dios dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay algo que nos corresponde hacer como creyentes, como cristianos. La fe cristiana no es simplemente creer, hay cosas que debemos hacer. Y lo primero es que dice el apóstol Pablo, y escúchame bien lo que voy a decir. Lo primero que menciona el apóstol Pablo dice, desechando el pecado. Debemos de desechar el pecado. Eso es lo primero que podemos ver. Y luego dice que desechen el pecado, dice, desear la leche espiritual no adulterada, que es que la palabra de Dios. Desechar el pecado. Pedro empieza con lo negativo, desechando pues, que dice, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas, ¿qué dice?, las detracciones. Un verdadero hijo de Dios debe desechar todo pecado. Un verdadero hijo de Dios debe desechar todo pecado. Implica que debemos de tomar una decisión. Separarnos
dejar de hacer aquellas cosas que desagradan a Dios. Eso es desechar nosotros el pecado. De dejar de hacer todas aquellas cosas que desagradan a Dios. ¿Es necesario que las mencione? Creo que cada uno de nosotros sabemos qué es lo que desagrada a Dios. ¿Qué es lo que no agrada a Dios? Y pues el apóstol Pablo da listado: malicia, engaño, hipocresía, envidias, detracciones. Es bien importante que todo cristiano debemos de vivir en obediencia a su palabra. Los pecados que el apóstol Pedro señala en estos versículos son frecuentes. Y estos pecados, dice Pedro, ofenden a Dios. La hipocresía, la envidia ofende a Dios. Las detracciones ofende a Dios. La malicia ofende a Dios. Esto es que ofende a Dios. Y Pedro lo habla, lo dice claro. Los creyentes de esa época estaban cometiendo estos pecados. Por eso Pedro se los menciona en esa carta. Y mire, si usted puede ver, los pecados también tienen una genealogía. Cuando le digo una genealogía, ¿por qué? Porque una cosa llama a otra cosa. Viene en genealogía. Si usted mira, son como unos vicios. Y esto lo señala el apóstol Pedro. Y dice el apóstol Pedro: esto contradicen al amor de Dios, al amor mencionado, al amor de Dios. Lo contradice. Porque mira el versículo 1 y 22 de aquí de 1 Pedro, dice: habiendo purificado, ¿qué dice? Vuestras almas, ¿por qué? Por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor, que dice, fraternal, no fingido, amados unos a otros, entrañablemente de corazón puro. Yo me considero que yo lo amo a usted. ¿Por qué? Porque le predico la palabra del Señor tal y como es. No quiero estarle engañando, no quiero estarle mintiendo. Y yo le digo a usted: deseche el pecado. Porque la palabra se lo dice a usted y me lo dice a mí. Desechemos el pecado. El pecado no agrada a Dios. Estas cosas desagradan a Dios. Y es una genealogía. Son como vicios. Usted sabe que el que empieza a usar droga empieza por algo mínimo. Después que empieza a hacerse grande, ya no le hace efecto un miligramo. Ya quiere 2. Después quiere 3. Después quiere pasar todo el día drogada la persona. ¿Por qué? Porque así va. Es como un vicio, ¿verdad? Que va avanzando. Cada vicio surge del que precede. Cada pecado surge del que lo precede. ¿No cree usted que si usted se va apartando de Dios es porque así nomás? No. Cada cosa que vamos cometiendo precede de otra cosa y nos vamos empeorando. Vamos pecando cada vez más. Y de repente la palabra de Dios no hace ningún efecto en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la conciencia que se cauteriza y ya no entra la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la conciencia está cauterizada. Y cada vicio surge del que lo precede. De modo que usted mira que forman una genealogía de los pecados contrarios al amor del que le hablé. Del que leímos en el versículo 22 del capítulo 1. Mire, de la malicia, dice Pedro, nace el engaño. Mire cómo va. El engaño es una práctica constante. Se va practicando el engaño. Del engaño, dice Pedro, nace la hipocresía. ¿La hipocresía qué es? Aparentar ser lo que no somos. Nos volvemos hipócritas cuando queremos aparentar lo que no somos. Y luego de la hipocresía, ¿qué dice? Nacen las envidias. Mire cómo va avanzando. Mire cómo se va poniendo el asunto. Precede de cierto pecado. Una cosa lleva a otra cosa. Una cosa llama a otra cosa. De las envidias, dice Pedro, viene y nacen las detracciones. ¿Qué son detracciones? Una crítica perversa. De las detracciones viene lo malicioso. Y lastimosamente esto se practica aún en la iglesia. Pero solo porque digamos otro que se practica en las iglesias no quiere decir que sí son verdaderos cristianos. No son cristianos. ¿Por qué? Porque practican estas cosas que preceden de una de la otra.
como hijos de Dios, hermano, tenemos la responsabilidad no solo de no cometer estas cosas, sino también de animar, sino también de exhortar a los demás que no cometan estas cosas. Oiga bien, como hijos de Dios tenemos la responsabilidad no solo de no cometer esas cosas nosotros, sino también de animar, de alentar, de exhortar a los demás que no las cometan. Ese es nuestro deber, ese es nuestro trabajo. Y luego, como punto número 2, primero dice que debemos nosotros desear, el alimento espiritual, y luego desear la palabra de Dios. Dice en el versículo 2 y 3, desear como niños, ¿qué dice? Recién que nacidos, la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, desear. Esta palabra indica un deseo intenso, ferviente. Así debe ser la actitud del creyente hacia la palabra de Dios, que no le dé alergia a la palabra de Dios, sino que desee, que anhele fervientemente la palabra de Dios con todo su corazón, que la anhele, que la desee. ¿Por qué? Porque es bien importante que nosotros tengamos un deseo intenso por la palabra de Dios. Debemos de desear la palabra de Dios, debemos de amar la palabra de Dios, debemos de valorar la palabra de Dios. Debemos de valorar las promesas que nos alientan, sus mandatos que nos guían, que nos orientan, las exhortaciones de la palabra de Dios. Debemos nosotros de dejar que su palabra nos exhorte a nosotros. Y miren, pueden haber muchas otras cosas que diga la palabra de Dios. Debemos desear la palabra como un bebé desea la leche materna. Ustedes que han criado a sus hijos, las madres, ¿verdad? Dos mamás que tenemos aquí. Ustedes que han criado a sus hijos y le han dado ustedes leche materna a sus hijos, de ustedes mismas, que las han alimentado por el poder y el milagro que Dios hizo en las mujeres. Es algo maravilloso, algo extremadamente hermoso. La verdad que yo valoro esas cosas. Yo digo, wow, ¿cómo es el Señor? ¿Cómo el Señor le permite a la mujer dar a luz y luego alimentar a su bebé? Pero ustedes, y yo sé que nosotros, ¿verdad?, hemos visto cuando alimentan a los niños. Pero ¿cuál es la característica de un bebé? La característica de un bebé nomás nace, ¿sabe cuál es? Es apetito. Siempre tiene apetito. Quiere estar comiendo a cada instante, a cada momento. Solo nace y quiere estar comiendo y comiendo y comiendo y comiendo y comiendo. Eso lo caracteriza a un bebé. ¿Y qué dice la palabra? Desear como niño recién nacido. Una persona que ha nacido en Cristo es una persona que desea la palabra de Dios, babea por la palabra de Dios, anhela la palabra de Dios, quiere estar en la palabra, se sumerge en la palabra de Dios, se deleita en la palabra de Dios. Esos niños, eso lo caracteriza su apetito, necesita tomar leche varias veces al día. Así que todo hijo de Dios debe desear la palabra. Debemos leer la Biblia para alimentar nuestra alma, para nutrir nuestro espíritu y fortalecer nuestra vida espiritual. Necesitamos de la palabra. Si la misma naturaleza nos habla que el niño necesita de esa leche materna para fortalecerse y va creciendo y va desarrollándose, cuando menos acuerda ese niño ya puede sentarse él solo, cuando menos acuerda ese niño ya puede gatear, cuando menos acuerda ya puede hacer solito, ya puede pararse él solo, de repente empieza a caminar. ¿Por qué? Porque se está alimentando de la leche. Pero qué triste, ¿verdad? Que hay hermanos que todavía andan a rastras. Muy apenitas. Como decía un hermano por ahí, hay hermanos que van a ser salvos, digo. Los pelos quedan en el alambre. Muy apenas. Muy apenitas. Y hay otros que creen que van a ser salvos, pero no van a ser salvos. Entonces, debemos de desechar el pecado. No es fácil, pero por el poder del Espíritu Santo
podemos hacerlo. Además de eso, su palabra, leerla, su palabra nos purifica, nos limpia de nuestra mente, nos hace madurar, nos hace crecer espiritualmente. ¿Por qué? Si hemos gustado de la benignidad del Señor, recordemos, la iglesia la necesita. El cristiano necesita la palabra de Dios. Y no solamente el cristiano, no solamente la iglesia, el mundo necesita la palabra de Dios para poder conocer a Cristo y poder crecer y poder madurar. Y luego que miramos y vamos viendo por puntos, por pasos. Luego miramos, otra parte que miramos es acercándonos a la piedra viva. Versículos 4 y 5 nos hablan de eso. Acercándoos a Él, ¿cómo dice que es? Piedra viva. Piedra viva. ¿Qué pasa? Dice, desechada ciertamente por quienes, dice, por los hombres. Pero para Dios, ¿qué es? Más para Dios es, ¿qué dice? Escogida y preciosa. Eso es esta piedra viva. Para Dios es escogida y es preciosa. ¿Qué valor le da Dios? ¿Qué valor no debemos de darle nosotros, sus hijos, a esa piedra en realidad? Si Dios la valora así, ¿cuánto más nosotros, que de Él tomamos, de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia? Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Piedra o roca. Mire, en el Antiguo Testamento, como analogía, roca o piedra significa la estabilidad, la fuerza, la perseverancia de Dios. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 32 versículo 4. Al principio va a encontrar usted ese libro. 32:4, mira lo que dice. ¿Lo tiene? Dice así: Él es la roca cuya obra es. Ay, qué maravilloso. Deleítese en la palabra del Señor para que ella pueda crecer. Deleite para que ella pueda madurar y pueda ser un cristiano maduro, no dejado llevar por cualquier viento de doctrina, por estratagemas de hombres, por cosas que el hombre inventa, por ideología. Crea en la palabra de Dios, sumérjase en la palabra del Señor, deleítese en la palabra de Dios. Dice, mire, Él es la roca cuya obra, ¿qué dice? Es perfecta. Mire, ¿por qué? Porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto. Ese es nuestro Jesús, es roca, que significa estabilidad, fuerza, perseverancia. Y este es un cántico, ¿se acuerdan que este es un cántico de Moisés? Él es la roca cuya obra es perfecta. No se equivocó Moisés en decir, Él es la roca cuya obra es perfecta. Y ya estaba hablando de Cristo, la roca eterna de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la piedra viva, en estos tiempos, ¿quién es la piedra viva? Cristo resucitado entre los muertos. Amén. Y Él es un Cristo resucitado y glorioso. ¿Y qué? Fue rechazado por los líderes judíos. Porque ve que aquí mismo en el versículo que leímos, acercándonos a Él, piedra viva, dice, desechada ciertamente por los hombres. O sea, nuestro Señor Jesucristo ahora es la piedra viva. Cristo resucitado y glorioso. Fue rechazado por los líderes religiosos del pueblo judío. ¿Pero qué? Pero ahora dice, Él es escogido por Dios. El Señor Jesucristo es una piedra viviente y es una piedra vivificante que da vida a las demás piedras que se acercan a Él. Y es una piedra apta para dar crecimiento y vida a los demás. Solamente Cristo puede hacer esto. Alguien diga gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Acercándonos a la piedra viva. Miren, la vida cristiana es una vida de comunión con Cristo y debemos acercarnos a Él por muchas razones.
Una razón que podemos mencionar es porque Cristo es la base sobre la cual fundamentamos la vida cristiana. Cristo es el fundamento, Cristo es la base. Amén. Cristo es el firmamento, Lorian. Cristo es el firmamento, Cristo es la base donde podemos nosotros, porque Cristo es la base sobre la cual fundamentamos la vida cristiana. Él es el fundamento, Él es el sostén, Él es el apoyo en nuestras vidas. Él es el único Salvador, porque así lo dice el autor allá en Hechos capítulo 4, 12. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. En ningún otro nombre hay salvación, solamente en el nombre de Cristo Jesús, porque así lo dice su palabra. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. O sea, aparte, mire, Él es el fundamento, Él es la base, el sostén, el apoyo de nuestra vida. Él es el único Salvador, Él es el único Redentor, Cristo Jesús. Si no tenemos una relación con Él, no podemos ser parte de ese edificio. Oiga bien lo que le voy a decir, una vez más se lo voy a repetir. Si no tenemos una relación con Cristo, no podemos ser parte de ese edificio. Estamos fuera de ese edificio, estamos fuera de esa iglesia. Todo ese edificio, el templo espiritual, que es la iglesia, Cristo la orienta, Cristo la guía. ¿Y qué pasa con esa iglesia? Toma la forma de una iglesia del cuerpo de Cristo. Eso es lo que hace. ¿Por qué? Porque Cristo es el fundamento. Él es es el fundamental en la vida del cristiano. Cristo Jesús. Es bien importante que nosotros sepamos eso. Que Él va orientando cómo la iglesia debe ir creciendo. Va agarrando la forma de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque tiene una relación con Cristo. Otra de las razones por la cual nos debemos de acercar a esa piedra viva es porque la comunión con Cristo es la esencia de la vida cristiana o de la vida del cristiano. La comunión con Cristo, la relación que tenemos con Él. Esa es la esencia suya. La comunión que usted tiene con Cristo, esa es su esencia. La esencia suya no es los problemas. La esencia suya no es lo que usted está pasando, esa no es su esencia. Su esencia es la relación que tiene con Cristo, la comunión que tiene con ese dador de la vida eterna. Aleluya. Eso es lo que lo caracteriza a usted por ser un hijo de Dios. Aleluya. La vida cristiana comienza cuando llegamos a conocer a Cristo personalmente. El Señor Jesucristo dice en uno de los evangelios, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Sin esta comunión diaria nosotros, hermano, el cristianismo se va a volver simplemente una religión. Es una simple religión. Mire, el apóstol Pedro, le voy a mencionar una ilustración de él. Desde el momento en que fue presentado él al Señor, descubrió que él no solo lo conocía, sino que quería desarrollar una amistad con él. ¿Por qué? Porque el Señor lo invitó a seguirlo. Sígueme, le dijo a Pedro. Además de eso, usó su barca. ¿Se acuerda que en cierta ocasión usó la barca el Señor Jesús del apóstol Pedro para predicar, para hablar de las parábolas? Se fue más adentro del mar usando la barca el apóstol Pedro. Y luego, ¿qué pasa? Lo llama a ser uno de los 12 apóstoles. Mire, ¿por qué? Porque empezó a tener una comunión con Cristo, empezó a tener una relación con Cristo. Durante, podemos decir, 30 años el Señor empezó su ministerio, a los 33 terminó. Durante 3 años, Pedro se fue acercando más y más al Señor. Lo llegó a conocer íntimamente y profundamente, de tal manera que el Señor pregunta, ¿vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro inmediatamente dice, yo digo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Reconoció, esa es la comunión que nosotros debemos de tener con la Escritura, con el Señor, a través de la Escritura, a través de su palabra. Que Él es el Cristo, Él es el ungido, el que vino y quitó la pared de separación que había y predicó el Evangelio
a los que estaban cerca y a los que estaban lejos. El Señor Jesucristo vino de varios linajes, hizo un solo pueblo, hizo una sola nación, una sola iglesia, un solo cuerpo. Eso es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Entonces, miramos nosotros que el apóstol Pedro tiene esa relación con el Señor. Y cuando tiene esa relación con el Señor, conoce quién es Cristo. Qué triste que nosotros llevemos 10 años de cristianos y no conozcamos verdaderamente quién es Cristo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque dejamos de tener una relación con Él. Dejamos de tener comunión con nuestro gran Rey, con aquel que Él es el ungido. Él ha sido ungido para predicarnos a nosotros las buenas nuevas de salvación. Él ha sido ungido para nosotros. Otra de las razones que debemos de acercarnos a esa piedra viva es porque Cristo es la fuente de poder para vivir la vida cristiana. Sin esa fuente, nosotros sabemos que Él es, en cierta ocasión el Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana que Él era el agua viva, y el que bebiera de esa agua nunca más iba a tener sed, porque el agua que yo le daré, dice, brotará, saltará para vida eterna. ¿Cuántos tienen esa vida en Cristo Jesús? Aleluya. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, dice la palabra del Señor. Amén, así es. Mire, el apóstol Pedro sabía por experiencia, por su propia experiencia, que Cristo era y es la fuente de poder espiritual. Él no habría llegado a ser uno de los líderes que fue mire muy bien. El apóstol Pedro no pudiera haber llegado a ser uno de los líderes que fue si no hubiera tenido a Cristo como su fuente. Si no hubiera sido por el poder de Cristo, no hubiera podido llegar. ¿Por qué? Porque es su poder en nosotros el que nos ayuda a vivir la vida cristiana. Es el poder de Cristo Jesús el que nos sostiene. Él es el que nos da ese apoyo, el que nos da ese sostén. Porque el Señor Jesús, ¿qué dijo en cierta ocasión allá en San Juan? Porque separados de mí, ¿qué dijo? Nada podéis hacer. Muy bien. Escuchó muy bien. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Si usted cree que la va a hacer sin Cristo, está equivocado. Ya como conocedor y como cristiano, cree que usted la va a hacer sin el Señor, está muy equivocado. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Porque Él es la fuente. Él es la vid verdadera. Y sin esa vid no nos podemos nosotros mantener vivos. Aleluya. Gracias a Cristo Jesús. Otra de las razones por las cuales vemos de cara a esa piedra viva es que, bien importante, que nosotros como cristianos somos también piedras vivas. Al momento que nos unimos a una piedra viva, nosotros agarramos vida. Y nosotros nos acercamos a Él como piedras vivas. ¿Por qué? Porque pasa una unión con el Señor, que es una piedra viva. Pasa una unión, llegamos a tener una relación íntima con nuestro Señor Jesucristo y venimos a ser ahora piedras vivas. Por esa unión que tenemos. Aleluya. Y mire, es bien importante, al momento que nos unimos al Señor, también tenemos responsabilidades que cumplir. ¿Sabe por qué es bien importante que debemos de saber que sí tenemos responsabilidades como creyentes que cumplir? Porque muchas de las veces nosotros nos sentamos muy confiados y empezamos a descuidar nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque nos sentimos muy confiados. Empezamos a descuidarnos espiritualmente. No, hay cosas que debemos de cumplir. Hay cosas que debemos de hacer. Hay cosas que el creyente debe hacer. Es bien importante. El creyente debe someterse al Señor. No puede ser llamado creyente si no está sometido a Cristo. No puede llamarse cristiano si no está sometido a Cristo. No puede llamarse hermano si no se somete al Señor. No puede llamarse un hermano una persona que no esté sometida al Señor. No se le puede llamar hermano. No se le puede llamar cristiano, ni mucho menos creyente. Vosotros también, dice. ¿Cómo dice el versículo 5 de primera de Pedro? Vosotros también, ¿qué dice? En el versículo capítulo 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, ¿qué dice? Sed edificados, ¿como qué? Como casa espiritual. Es decir, y sacerdocio santo, ¿verdad? Es decir, un cuerpo vivo.
Un cuerpo animado por el Espíritu, no por emociones, animado por el Espíritu Santo, no por una emoción. Porque las emociones son duraderas. Ahorita están y al rato no están. Son cortas, son de corta duración. Son no son de largometraje, son muy cortas. ¿Por qué? Porque hay gente que se deja llevar por emociones solamente. Pero cuando se dejan guiar por el Espíritu Santo, no importa la circunstancia, no importa si no siente el deseo de alabar al Señor, de leer su palabra, de orar, pero sabe que por el Espíritu Santo Él reconoce y sabe que su vida está sometida al Señor y que Él es una piedra viva. ¿Por qué? Porque ha venido a tener una comunión con Cristo Jesús. Es una persona, ahora viene a ser un cuerpo vivo, animado por el Espíritu Santo. Tiene una íntima unión, bien importante. ¿Sabe usted que venimos a tener una comunidad cristiana? Venimos a formar parte de esa comunidad cristiana. Venimos a formar parte del cuerpo de Cristo nosotros cuando tenemos esa unión con esa piedra viva. Y por eso dice, acérquense ustedes como piedra viva. No como piedras muertas, ¿verdad que no? Piedras vivas. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo hizo la entrada triunfal? Que venía en el pollino de asna, en un asno, pollino. Y le gritaban, ¿verdad? Sus discípulos. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el Rey. Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Y sabe qué dijeron los religiosos judíos? ¿Qué le dijeron al Señor Jesús? Manda que se callen, por favor, que no griten, que no alaben de esa manera. Y el Señor Jesucristo, ¿qué les dijo? Que se callaban las piedras. Las piedras iban a hablar, las piedras iban a cantar, las piedras iban a alabar. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso para levantar aún de las piedras para que lo alaben a Él. Pues nosotros estamos muertos. ¿Se acuerda que nosotros estamos muertos en pecado, en delitos y pecados? Pero ahora estamos vivos en Cristo y ahora dice, ustedes son piedra viva. Acérquense como piedras vivas a ese Cristo vivo, a ese Cristo resucitado, a esa piedra viva, a esa roca eterna. Acerquémonos a Él como piedras vivas. Bien importante, nosotros como piedra viva no solamente componemos el edificio espiritual, que es la iglesia, sino que también venimos a ser ministros de Él. ¿Cuántos estamos cumpliendo el ministerio que el Señor Jesús nos ha encargado, hermanos? ¿Cuántos estamos cumpliendo el ministerio? Hagámonos esa pregunta, ¿cuántos estamos cumpliendo? No solamente venimos a formar un edificio espiritual, o sea, la iglesia, sino que también venimos a ser ministros de Él. Constituimos un nuevo sacerdocio santo. ¿Sabe qué significa el real sacerdocio? El sacerdocio santo es que nosotros hacemos sacrificios para Él. Por eso es que venimos a ser apartados para el Señor. Sacerdocio santo, para traer sacrificios a Él. ¿Qué? Alabanza, frutos de labios que pronuncian su nombre. Y además de eso, ¿qué? Venimos y compartimos las buenas nuevas de salvación. Llevamos este precioso evangelio a toda criatura. Esa es nuestra misión y venimos a ser ministros. No solamente conformamos el edificio, no solamente conformamos la iglesia espiritual, venimos a ser ministros, sacerdocio santo para el Señor. Lo ministramos nosotros en este mundo que nosotros estamos, aunque sabemos nosotros que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. En ese nos movemos y empezamos a hacer el trabajo que el Señor nos ha mandado a ser ministros de Él. Empezamos a hacer cosas agradables a Dios. ¿Cuántos están haciendo cosas agradables a Dios? ¿Cuántos estamos haciendo cosas agradables a Dios? Piedra viva, eso es lo que es una piedra. Como piedra viva nos acercamos a Él. Sacerdocio santo. Antes éramos piedras muertas, inservibles, malgastando nuestras vidas, viviendo en este mundo sin propósito, pero ahora Dios nos ha dado vida, con un propósito muy claro, por el cual vivir, someternos a su voluntad y no a nuestra voluntad. Es bien importante saber usted a quién está obedeciendo a su voluntad o está obedeciendo a la voluntad de Dios. Hermanos, hagámonos esa pregunta, ¿estamos obedeciendo a nuestra voluntad o estamos obedeciendo a la voluntad de Dios? ¿Estamos siendo sometidos a la voluntad de Dios?
Recuerde, antes éramos piedras muertas, éramos inservibles. Ahora Dios nos ha dado vida, ha transformado nuestras vidas y debemos de someternos a su voluntad y no a las nuestras. ¿Lo estamos haciendo? El Señor es la gran piedra viva. Y además de ser la piedra viva, dice la Biblia que es la piedra principal. Una piedra principal. Dice los versículos 6, 7 y 8, dice: por lo cual también contiene la escritura: aquí pongo en Sión la piedra que dice, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que creyera en él no será avergonzado. Pedro hace mención de 3 textos del Antiguo Testamento, y no lo vamos a leer porque no vamos a tener tiempo para eso, que mencionan esta piedra, que era conocida y recordado por los judíos cristianos. Lo hace el apóstol Pedro con un propósito de animar a los creyentes a ver a Cristo como una tremenda importancia y la necesidad de creer en Él. Así lo está poniendo el apóstol Pedro, la necesidad de creer en Él, y que este Cristo es de tremenda importancia para la vida del cristiano. Y hace esa mención el apóstol. ¿Quién es Cristo? Cristo es el Salvador. Y el 7 y el 8: para vosotros pues, los que creéis, ¿qué dice? Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser, ¿qué dice? La cabeza del ángulo. Y luego dice: y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. ¿Sabe usted que hay cristianos que todavía tropiezan en la palabra? ¿Por qué? Siendo que desobedientes. ¿Y sabe qué es lo más triste? Porque dice: esa yo ya me la sé. Y son desobedientes. Yo puedo decir: esa ya me la sé, y puedo ser desobediente. Ya me la sé. Hay muchos que yo ya me la sé. Ya no dice que... Hay cristianos que ni necesitan que les prediquen la palabra de Dios ya. ¿Sabía usted eso? Ya no quieren oír mensajes, ya se la saben todas. Y siguen siendo desobedientes. Cuando la palabra del Señor nos manda, repítela en tu casa, al acostarse, al levantarse, en el camino, en el trabajo, repítelas. Hermano, no creamos saberla todas. No. Todavía estamos en crecimiento, todavía estamos alcanzando madurez. ¿Por qué? Porque es necesario en este mundo en que nosotros vivimos. Y es necesario que nos acerquemos a esa piedra principal, la piedra del ángulo. Cristo es el Salvador. Cristo es nuestro Redentor. Y le dije que no lo iba a mencionar, ¿verdad? Porque no quiero tomar mucho tiempo de irnos al Antiguo Testamento y leer algunas escrituras. Pero Pedro está afirmando que Cristo es el cumplimiento final de las profecías de la que habló Isaías. Porque Isaías habla de la piedra. Isaías habla de esta piedra de la que estamos hablando, que es Cristo Jesús. Él habla de esa piedra. Y Pedro está afirmando que Cristo es el cumplimiento final de la profecía. Porque solo Él nos puede salvar del peligro de Satanás. Solamente Cristo Jesús. Y por eso este mensaje o este pasaje que hemos leído se aplica al creyente, a quienes Pedro escribe para este tiempo también para nosotros. Y es bien claro. ¿Por qué? Porque hay gente pagana en el mundo. Hay gente que nos quiere apartar. Hay gente que nos quiere desviar. Pero nosotros que estamos cimentados en la piedra principal, en la piedra angular que es Cristo Jesús, nos hemos acercado a Él como piedra viva. Y por eso nos puede distraer ninguna otra doctrina, ni ningún otro comentario de una persona nos puede distraer, nos puede apartar, nos puede separar. ¿Por qué? Porque hemos gustado de la benignidad del Señor. Y por eso es aplicable para nosotros. ¿Sabía usted que ellos estaban pasando, sus vecinos eran paganos? Sus vecinos estaban confiando en otros dioses para que los salvaran. Y sabemos que esa confianza de ellos era una confianza vana, que solo iba a resultar para una muerte eterna.
Pero cuando ellos, esta comunidad cristiana, Pedro les predica y les hace saber ese mensaje, que Cristo era la piedra viva y que ellos debían de acercarse como piedra viva, yo me imagino que ellos oyeron el mensaje, reaccionaron, despertaron a esa situación que habían caído, porque aparte de eso, las atracciones del mundo, el mundo los estaba trayendo con sus tentaciones. Estaban teniendo tentaciones en su carne, los estaba atrayendo. Y me imagino que vino el apóstol Pedro y empezó a orientarlos. Empezó a decirle, si ustedes se cimentan en esta piedra los va a guiar, esta piedra los va a orientar. ¿Sabe usted que antes usaban la piedra angular para un edificio? Dice que esa es la manera como antes, ¿verdad? Usaban una piedra y de ahí empezaban a construir. Y sin duda alguna, si era una piedra angular, vamos a hablar de una piedra, sí, ¿verdad? Angular, que viene siendo como un triángulo, ¿verdad? Me imagino ellos que, ¿verdad? Que ellos no podían crecer para allá, no podían edificarse para allá, hacia los lados, no podían edificar. ¿Por qué? Porque se iba a desplomar. Tenían que seguir la orientación de la piedra angular. Usted y yo debemos de seguir la orientación que nos da Cristo por medio de la palabra. Debemos de ser orientados y creciendo nosotros, cimentados en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan la expresión que usó el Señor Jesucristo? ¿A qué pues compararé al hombre? Prudente. Insensato. Hablemos del insensato primero, que dice que edificó su casa sobre, ¿qué dice? La arena. La arena. ¿Por qué? Y luego dice, vinieron los vientos, las lluvias, y dieron con ímpetu en aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque está edificado sobre la arena. Pero ¿qué dijo del hombre prudente? Este es el que oye mis palabras y las pone por obra. Edifica su casa sobre la roca. Y cuando edifica su casa sobre la roca vienen los vientos, las lluvias y dan con fuerza y no cae. ¿Por qué? Porque está edificada sobre la roca. No se va a caer, no se va a desplomar. En nuestros países como en Honduras, por ejemplo, todavía cuando van a edificar una casa, ve que hacen cimientos, abren, ¿verdad? Algunas zanjas y las llenan, ¿verdad? De cemento con piedra para poder tener un edificio permanente. Si ellos que hacen un edificio trabajan mucho, profundizan, hacen una zanja, profundizan y de ahí empiezan a crecer, y ellos dicen para que la casa perdure por muchos años, y usted va a ver muchas casas viejísimas, pero de muchos años, ¿sí? Que fueron hechas cientos de años atrás y todavía están paradas. ¿Por qué será? Los cimientos. Por los cimientos. Quiere decir que si nosotros obedecemos la palabra de Cristo y edificamos orientadamente en esa piedra principal, en esa piedra angular, vamos a ir nosotros creciendo y no vamos a ser desplomados. No vamos a caer. No va a ser grande nuestra ruina. ¿Por qué? Porque nuestra casa la estamos edificando sobre la roca, la cual es Cristo. Pero como piedras vivas debemos de acercarnos a Él, porque Él es la piedra viva, Él es la piedra principal, Él es la piedra del ángulo, desechada ciertamente por algunos hombres, pero para nosotros Él es precioso. Él es la piedra escogida por Dios. Para nosotros significa mucho. Para nosotros Cristo es muy importante. Para nuestra vida espiritual, para nuestra vida cristiana, Cristo es importante. Amén. Porque Él es la piedra principal. Amén. Aleluya. Y Pedro nos alienta, nos dice que Cristo es la verdadera, que esta es la principal piedra del ángulo, que es escogida y es preciosa, y que el que creyera en Él no será avergonzado. Quiere decir que el que no cree en Él va a ser avergonzado en aquel día. ¿Vea que bien claro ahora ahí la palabra del Señor? Que el que cree en Él no será avergonzado, pero el que no cree en Él va a ser avergonzado. Se va a ir del Señor, de la presencia del Señor, avergonzado. ¿Por qué? Porque hay dos lugares nada más: el cielo, el paraíso, la muerte eterna, la vida eterna y la muerte, el infierno. Dos lugares hay nada más. Se va a ir avergonzado. Y esa piedra, dice, la desecharon. Y ¿sabe usted que esto está escrito en el Antiguo Testamento? Está en los Salmos, está en Isaías. Esa piedra, dice, fue desechada. Y ellos la desecharon, pero ha venido a ser la piedra del ángulo. Ha venido a ser la principal piedra. Hay algunos que esa piedra los hace caer. ¿Se acuerda que lo que dijo el Señor Jesucristo de esa piedra? Dice,
que cuando esa piedra venga y caiga sobre él, esa piedra caiga sobre él, lo va a ¿qué? Desmenuzar. Quiere decir que van a haber, lastimosamente, van a haber personas que van a ser destruidas, ¿verdad? Eso es lo que debe de entender la palabra ahí, porque el Señor dice, cuando esta piedra viene y cae sobre esa piedra, perdón, sobre esa piedra cae sobre esa persona, va a ser desmenuzada. Pero dice, pero cuando ven a esta persona, mire, aquí habla un poquito diferente, porque hay unos que esa piedra para ellos son tropiezo. Hay algunos que la palabra de Dios son tropezaderos, tropiezan en la palabra de Dios y caen. Pero así el Señor cuando dice, pero cuando viene esa piedra y la persona viene y cae sobre ella, ¿qué dice? Va a ser quebrantada. Cuando es quebrantada la persona, ¿qué es lo que pasa? Viene y pone atención a la palabra de Dios. Porque su corazón duro de piedra fue quebrantado. Y cuando su corazón es quebrantado, entonces viene y reconoce a Cristo, tú eres mi Salvador, y empieza a oír la palabra de Dios y se deleita en su palabra y se goza en su palabra. Y ahora viene a ser una piedra viva y se acerca a esa piedra viva. Y luego dice, ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la piedra, siendo desobedientes, a lo cual, mire bien, a lo cual fueron también destinados. Ya tiene su destino los que rechazan esa piedra, los que tropiezan en esa piedra, ya tienen su destino final. Dice que el destino ya está ¿sabe qué es destinados? Destruidos. Ya están destinados, ya están destruidos. ¿Por qué? Porque tropiezan en la palabra y porque son desobedientes. Y dice, por lo cual dice, también han sido destinados de esa manera. Por no seguirse, no ser orientados por la piedra angular, por no ser orientados por la palabra de Dios. Así que hermanos, Él es una piedra viva, Él es la piedra angular. Mire, Él es la piedra principal, Él es la piedra del ángulo. La piedra angular, allí nosotros debemos de ser edificados. Dice que, ¿se acuerda al principio? Debemos de desechar el pecado, la malicia, el engaño, las detracciones, la envidia, la hipocresía. Y luego dice, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella podáis crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Y luego dice, porque Él es la piedra viva. Y nosotros dice, debemos de acercarnos a Él como piedras vivas. Hermano, nosotros somos piedras vivas que nos acercamos a esa piedra viva. ¿Para qué? Para ser edificados nosotros. Y somos un sacerdocio santo. Nosotros apartados, ¿para qué? Para rendir sacrificios al Señor, frutos de labios, alabanzas a Dios, y también ser como formar parte de ministros de Dios, que llevemos el mensaje, que llevemos la palabra, que nuestro testimonio pueda alcanzar a otras personas. No solamente se trata que podamos ser salvos, también se trata que podemos llevar este mensaje. Sacerdotes santos, sacerdocio santo del Señor. Así que Él es la piedra viva y nosotros debemos de acercarnos a Él como piedras vivas. Amén. Amén. Gloria al Señor. Le voy a invitar a que se ponga de pie. Y traía algunas escrituras, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, porque yo dije no vamos a tener tiempo para alcanzarlas a leer. Pero yo creo que el mensaje es bien claro, ¿verdad? Primer paso, lo negativo, desecha el pecado. Segundo paso, desee la palabra de Dios, desee la leche espiritual adulterada. Tercer paso, dice, Él es Cristo, en la piedra viva. Y luego el cuarto paso dice, acerquémonos a Él como piedras vivas. Eso es lo que el apóstol Pedro le dice a ellos que estaban pasando en un conflicto parecido en estos tiempos que nosotros estamos viviendo. La palabra del Señor siempre llega a nuestras vidas con un propósito. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar alertas, podamos encendernos, pueda encenderse esa alerta en nosotros y decir, ¿cómo está mi vida yéndose de picada cada vez más? Ya no estoy sintiendo la presencia de Dios. Ya no me deleito en su palabra. Ya la palabra de Él no me importa. Ya la palabra de Él ya no me interesa. No, llega tiempo para que diga, sí, la palabra de Dios debemos de desearla. Debemos de vivirla. Debemos de anhelarla. Un deseo ferviente, ansioso de la palabra de Dios.
Cada vez que usted se reúne aquí, venga ansioso. ¿Qué es lo que el Señor me va a hablar? ¿Qué es lo que el Señor me va a decir? No venga usted como rutina, nada más no. Venga anhelando, venga ansioso. El Señor va a hablar a mi vida. Va a traer una palabra que va a confortar mi espíritu. Va a traer una palabra que esto que se ha ido formando algo duro en mi corazón, en la palabra de Él lo va a quebrar. Venga dispuesto. Órele al Señor así cuando antes de reunirse, ore Señor, yo vengo dispuesto con mi corazón. Traigo mi corazón para que tú me hables, para que tú me ministres, para que tú, Señor, me digas en qué estoy equivocado. Háblame, Señor, trae una palabra para mí. Sin duda alguna el Señor la va a traer. Va a traer ese refrigerio para su vida. Va a traer ese refrigerio para mi vida. Vamos a levantar nuestras manos en este momento y vamos a darle gracias al Señor, a decirles que nos queremos acercar a Él como piedras vivas, siendo que Él es una piedra viva. Señor, tu palabra en este día, Señor, ha sido predicada. Y te damos gracias, mi Señor, porque nos recuerda primeramente que debemos de desechar el pecado, las envidias, las hipocresías, el engaño, las detracciones. Todas esas cosas debemos de desechar. Y luego que las desechemos, decíamos como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada. Esta palabra no es adulterada, Señor. Permíteme a mí siempre predicarla de verdad. No agarrándome de mis ideologías, no agarrándome de algo, mi Señor, que en realidad es algo falso, algo, Señor, que no tiene peso, que no tiene valor, sino que siempre tome los mensajes de tu palabra. En el nombre de Jesús. Señor, gracias, porque nos ha venido a recordar que agradecemos y que nos ha venido a decir que Jesucristo es la piedra viva. Y que por algunos fue desechada, fue menospreciada. Algunos tropezaron en la palabra, tropezaron en esa piedra. Y dice que ya han sido destinados. Pero te damos gracias que a nosotros llegó, tocó nuestro corazón. Y estas piedras que antes estaban muertas, que antes estaban inservibles, ahora somos piedras vivas. Y que como piedras vivas debemos de acercarnos a ti, que eres la piedra viva, la piedra principal, la piedra del ángulo, la piedra escogida por Dios, la piedra preciosa. Para nosotros eres precioso, porque hemos creído en ti. Todos los que estamos aquí hemos creído en ti, mi Señor. Y qué bueno es eso. Qué descanso nos da eso, mi Señor. Que no hemos endurecido nuestro corazón al no creer en ti, sino que somos creyentes. No somos incrédulos, sino creyentes. Hemos creído en ti, mi Señor. Y ahora, mi Señor, tu palabra nos guía, tu palabra nos orienta, y que podamos ser edificados por ella, por tu palabra, creciendo, que hagamos un edificio santo para ti, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo para el Señor. Eso es lo que nosotros queremos hacer, mi Señor. Un templo espiritual, un templo santo para ti, Señor. Donde este templo, aunque sea carne, Señor, este templo pueda alabarte, este templo pueda exaltarte, este templo pueda servirte, este templo, Señor, pueda elevar tu nombre, este templo pueda cantar alabanzas, mi Señor, y así el templo de cada uno, Señor, de mis hermanos reunidos aquí, mi Señor, porque hemos creído en ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Una vez más reciba toda la honra y toda la gloria. Gracias por este mensaje que ha traído a nosotros. En el nombre de Jesús, reciba la alabanza y la adoración. Amén, Señor, y amén.